¿Empezamos? ¿Ya? Ya, está mal ahí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juana Sánchez Ávila. Colaboro en la Dirección de Formación Docente y Desarrollo Profesional de la CGFIE y soy integrante del equipo coordinador de este seminario. Y tengo el beneplácito de presentar el día de hoy la última sesión del ciclo del seminario Repensar la Enseñanza de la Filosofía 2016. Y tiene como propósito generar un espacio de análisis y reflexión acerca de la adquisición del saber filosófico. A partir del diálogo y discusión con expertos. En esta sesión, nuestro invitado es el doctor Adalberto de Hoyos Bermea, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos en el taller que le antecede a este seminario, a este primer ciclo del seminario. El día de hoy nos va a abordar el tema la construcción de la ciudadanía y la no violencia. Y aquí quisiera citarlo. Él nos señala, los distintos valores que tienen las culturas del mundo no nos deben llevar al dilema de una inconmensurabilidad de valores morales, que no nos permita ningún contacto, pues en efecto tenemos todos un interés por cooperar con otros y llegar a acuerdos con ellos. Dejo aquí la cita. Para continuar con la presentación de quienes también nos acompañan en la mesa, y en este caso es el maestro Ángel Refugio Vargas Salinas, docente de la Unidad de Aprendizaje de Psicología Médica de la Escuela Superior de Medicina. Y a quien le cedo la palabra. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Adalberto en esta última sesión del seminario, quien nos hablará del tema la construcción de la ciudadanía y la no violencia. Doctor, pero antes de... Bueno, agradezco mucho la invitación del seminario, de todos los que están organizando este evento en sus las dos sesiones que he participado. Ha sido una experiencia muy gratificante. Muy bien. Recordamos a los participantes del seminario nos hagan favor de publicar su intervención en el espacio que para tal efecto se ha abierto en WordPress. En ese sitio encontrarán el foro respectivo y el video de la presente sesión. Antes vamos a ver la señal. Coordinador de la Maestría en Metodología de las Ciencias en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Adalberto de Hoyos Bermea posee un amplio recorrido que lo ha llevado a ser parte de múltiples eventos que van desde la docencia, presentación en conferencias y congresos, así como en la publicación de libros, reseñas, coautorías y traducciones. Como docente, ha impartido cursos y seminarios como Epistemología y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, Bioética e Interculturalidad, Valores y Valoración en la Universidad Nacional Autónoma de México, Antropología Filosófica en la Universidad Anáhuac, El Idealismo y Platón, Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha colaborado en la dictaminación de los libros Visiones interdisciplinarias de la diversidad cultural para el Comité Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año 2014, Pluralismo y diversidad cultural para el Comité Editorial de Investigación en la FE Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2014, Ars Logicorum 2 para el Comité Editorial de Investigación FE Zacatlán de la UNAM en el año 2013. Su conocimiento, tanto como su persona, ha estado presente en congresos y conferencias en países como México, Brasil y Chile. Actualmente es profesor investigador en la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia en el Centro de Investigaciones Administrativas, Económicas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional.
Cabe agregar que desde el 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El Dr. Hoyos Bermea tiene en su haber los siguientes estudios superiores: postdoctorado en Ética Clínica y Diversidad Cultural en la UNAM, postdoctorado en Ética Clínica, Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, doctorado en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciatura en Filosofía por la UNAM. En el campo editorial, ha escrito en más de 12 publicaciones en revistas de corte nacional e internacional. Parte de su quehacer teórico se encuentra en el libro, donde es coautor, Estudios sobre Metodología de la Ciencia, su impacto en la teoría y la práctica, editado y publicado por el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en más de 10 libros con su aporte en capitulaciones. Algunos ejemplos son El método científico en la época de la inter- y transdisciplina, así como El progreso tecnológico y exclusión en la práctica médica. Ha participado en las siguientes reseñas: Camino de la interculturalidad, homenaje a Luis Villoro; Del hombre como conejillo de Indias, el derecho a experimentar en seres humanos; Pluralidad de realidades, diversidad de culturas. Ha recibido los premios: reconocimiento al profesor mejor evaluado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Alfonso Robinson Bowles en Investigación en Educación Médica en el año 2013. Seguramente, el doctor Adalberto de Hoyos Bermea, con toda su trayectoria y pasión por el conocimiento, coincide con el gran maestro Aristóteles. Es preciso que la filosofía sea un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. Bien, damos la bienvenida a las sedes conectadas en esta videoconferencia. Bien. Rogamos al doctor Adalberto exponga su opinión respecto al tema. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Para analizar qué cosa es la ciudadanía y las relaciones que tiene con un Estado, ¿sí? Vamos a transitar, si pudiéramos ir a la presentación, por favor, la segunda lámina. Vamos a transitar de la idea de un Estado-nación, ¿sí? Donde hay un marco común de leyes. Estas leyes se aplican para todos y son aquellos que se rigen bajo ese marco común de leyes, se encuentran en ese territorio, quienes podemos llamar ciudadanos, al menos en la concepción tradicional, ¿sí? Este Estado va a lidiar con los ciudadanos y será la primera de sus virtudes la justicia. Al menos esa era la concepción tradicional de la ciudadanía. Sin embargo, hemos ido reconociendo cada vez más la posibilidad de que ser ciudadano, no todos somos ciudadanos, no todos formamos parte del Estado en el mismo sentido, ¿sí? Existe una pluralidad de comunidades que habrán de participar del Estado de formas diferentes, que tienen valores distintos y formas de vida que no pueden ser pensadas como una población homogénea. Piensen en el caso de México. El caso de México es muy ilustrativo porque no es lo mismo un mexicano en la Ciudad de México, no es lo mismo un mexicano de la costa, del desierto, o toda la serie de diversidades que tenemos, ¿sí? Las diversidades étnicas, lingüísticas, religiosas, todas ellas hacen que nuestra ciudadanía sea diferenciada, ¿sí? Entonces, el Estado y el ciudadano, la versión del Estado y el ciudadano se ha ido modificando al pasar del tiempo, ¿sí? Entonces, entre esta diversidad de culturas que tenemos, de formas de vida,
es normal que aparezcan o tengamos conflictos. Esos conflictos pueden ser de muchos tipos y pueden tener que ver con nuestros valores, valores distintos y diferenciados, y de no ser solucionados correctamente o no poder dirimir esos conflictos, puede llevarnos a violencia, ¿sí? Se supone que el Estado mantiene el monopolio de la violencia. Si podemos pasar por favor a la siguiente, ¿sí? Ahí tenemos puntos donde los intereses diferentes, los valores distintos de las personas pueden crear el conflicto, ¿sí? Y si un Estado mantuviese ese monopolio de la violencia, para dirimir esos conflictos no podrían ejercer los particulares violencia entre sí, ¿sí? Pero bien sabemos que no es el caso muchas veces, que tenemos formas de violencia presente de forma omnipresente en nuestra sociedad, ¿sí? El monopolio de la violencia tristemente no está en el Estado. Esperaríamos, por ejemplo, que los individuos pudieran tener consensos racionales, ponerse de acuerdo discutiendo el asunto, ¿sí? Sin embargo, tampoco suele ser así. ¿Por qué? Y nuevamente regreso al punto de cómo las comunidades, las culturas, tienen valores distintos, pero no solamente valores distintos, sino formas de entender el mundo y la realidad diferenciadas que hacen que sea muy difícil alcanzar un consenso racional en el que todos nos pongamos de acuerdo. Tenemos sesgos naturales en nuestra racionalidad, como que pues normalmente pensamos que nuestra opinión es correcta y los otros se equivocan. Sí, todos lo hacemos, pero todos lo hacemos hacia nosotros mismos. Entonces son motivos por los cuales podemos no tener un consenso. Y otro punto importante tiene que ver con la inconmensurabilidad de estos valores o de estas formas de razonar. Perdón. ¿Sí? La siguiente. Entonces, en este espacio público que nos representa, que está ahí para nosotros, necesitamos participar de él como ciudadanos, ¿sí? Pero, y una vez que estemos ahí, necesitamos marcos comunes, marcos racionales comunes, necesitamos estar de acuerdo en los principios racionales, como nos vamos a poner de acuerdo. Mi opinión sería que no es necesario, que los conflictos y la inconmensurabilidad de esos valores es normal y natural. Cosas tan sencillas como el dilema que se nos abre entre ir a trabajar, lograr un valor social como sería el éxito profesional, encontrado con el valor de la atención a la familia, ¿sí? Claro que los dos son importantes, quisiera hacer los dos, pero tiempo que le dedique a uno será tiempo que le esté quitando al otro. Y hay veces que estos dos son inconmensurables y tengo que escoger llevar uno a cabo y el otro después. ¿Quiere decir eso que no le estoy dando importancia? Si busco éxito profesional, no le estoy dando importancia a la familia, no. Quiere decir que son valores inconmensurables, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar las formas de que esos valores que no son compatibles puedan dejar de estar en conflicto en nuestra vida, ¿sí? Esto significaría que la discusión política
en un Estado de los ciudadanos, y ciudadanos multiculturales, por decirlo así, ciudadanos que pueden tener culturas y valores distintos, necesitan ser considerados y necesitan participar. ¿Sí? Si es la justicia, como dice John Rawls, la primera de las virtudes del Estado, siguiente, por favor. La primera de las virtudes del Estado, es necesario que se respeten las identidades de esos ciudadanos, que la política pública de un Estado no dé, siguiente lámina por favor, no dé preferencia a los valores religiosos, políticos, sociales de una comunidad, sino que sea respetuoso de la identidad de esos ciudadanos. De no respetarlo así, el Estado está siendo injusto al proteger solamente a una parte de la sociedad y, por ende, causando un daño a una cultura. Por otro lado, entre las comunidades, entre las culturas, a veces también hay valores inconmensurables y es necesario que al no causar daño podamos, o más bien, si se va a causar daño, ese daño también se tiene que repartir de forma equitativa. Hay veces que no hay, los recursos no son suficientes para todos. Bueno, la carencia se tiene que repartir también de forma equitativa, ¿no? Ahora, puede haber, y esta es una pregunta que podemos analizar de forma muy larga, pero puede haber una cultura de la violencia. Piensen cómo ha habido históricamente culturas que sus valores, que ensalzan, por ejemplo, valores guerreros. Un ejemplo de la historia sería el Imperio Romano. ¿Sí? El Imperio Romano, que hablemos de virtudes el día de hoy, las virtudes tienen que ver con el caballero romano. Y de hecho virtus viene del latín virus, que es el caballero, el que pelea montado. En ese sentido son las virtudes que exaltó esa sociedad. Y bueno, fueron un imperio que duró años, y imperios violentos los ha habido toda la historia, y seguramente lo seguirá habiendo. Pero puede haber una cultura de la violencia, y por no profundizar mucho en esto, solamente daría una respuesta. Piensen cuando hablamos de una cultura del narco, ¿no? La cultura buchona, por ejemplo. Pudiéramos considerar eso como una cultura, ya que hay una transmisión de ciertos valores, hay una forma de vida, y podemos hablar de una cultura en ese caso. Estaría pensando que tampoco en ese caso hay una cultura, porque uno de los requisitos de la cultura, que la encontraríamos, por ejemplo, en los romanos, pero no en una cultura como la buchona, sería que pueda haber un proyecto común a futuro, ¿sí? Hablar de una etnia como la celtal en Chiapas, ¿sí? Aparte de esas creencias, formas de vida, valores, está el proyecto a futuro que se pueda formar, ¿sí? Y en sociedades democráticas, una cultura de la violencia tendrá problemas en mantenerse por ser una cultura que no pueda sostener un proyecto a futuro. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos a la ciudadanía en este entorno que estoy describiendo? Primero, que es requisito para ser ciudadano en una sociedad democrática participar políticamente. Y eso
tenemos pendiente mucho tramo, ¿sí? No es participación política solamente ir a votar cada 6 años. Participar política es involucrarse con los problemas de la comunidad propia. De hecho, la democracia local es todavía más urgente que la democracia federal, ¿no? Y nadie tenemos idea de cómo se llama el diputado en nuestro distrito, por ejemplo. En un ejemplo muy burdo de lo poco que nos interesa el asunto de nuestro entorno inmediato, ese, que sería un asunto importantísimo. Otro, las minorías son dejadas de lado. El punto de vista de las minorías suele contar poco, y esto desde la perspectiva de una ciudadanía multicultural es muy grave, ¿sí? Y por último, los jóvenes, que serían quienes son blancos muy frecuentes de la violencia, tienen que, pues participar en política, pero suponemos que un año no tienen derechos políticos y al siguiente ya los adquirieron al cumplir 18 años. Creo que hay un asunto de una autonomía, de ir ofreciéndole progresivamente derechos al adolescente para llegar a ese momento de la participación política ya con una formación. Por ejemplo, y déjenme tomar un tema clínico. Un joven de 16 años, en términos de decidir sobre su propio tratamiento, legalmente equivale a un niño de 4 años. Es el padre quien tendrá la palabra al final de cuentas. Entonces, el no otorgarle una autonomía progresiva en estos puntos es muy grave, porque es tratar o seguir tratando como niño a un joven. Entonces necesita ir participando para precisamente decir, oigan, mi plan de vida se encuentra aquí, esto es lo que quiero hacer políticamente, es como nos podemos organizar, y no encontrarse con derechos políticos que nunca ha sabido qué hacer. Entonces, serían formas en las que la propia juventud pudiera incidir sobre el no ejercicio de la violencia hacia ellos como un grupo etario. Creo que esa sería mi primera intervención. Gracias, doctor. Adelante. Muy bien, pues ahora iniciaremos el diálogo con algunos cuestionamientos, algunas preguntas, y para comenzar, pues cedo la palabra a la maestra Juana Sánchez. Bien, doctor, cuando usted habla de los criterios que permiten abordar la posibilidad de acuerdos a los que se llegan entre distintas culturas, 2 puntos de vista se vuelven indispensables: que una cultura pueda justificar sus propios valores desde su racionalidad, y que cualquier acuerdo al que se pretenda llegar debe de ser aceptado por las partes en conflicto, pero pues de ninguna manera debe ser impuesto. Esto sería una forma ideal, y aquí la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para esto? Y además, ¿cómo podemos justificar los valores de una cultura desde su racionalidad? Esto debido a que estamos viviendo una época muy complicada en la que la visión de los intereses personales es lo que mueve a los integrantes de una sociedad, y en ese sentido podemos hablar más bien de una sinrazón. ¿Qué piensa al respecto, doctor? Bueno, habría un punto en donde no hay ciudadanía posible si solo estoy pensando en mi propio interés, ¿sí? No soy ciudadano de ninguna parte si el ejercicio político no está presente. La política sería eso, el lidiar con los otros en el ámbito público. Y si no me interesa el ámbito público, no es posible, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se argumenta respecto a estos valores? ¿Cómo se puede decir, sí, estos valores son los adecuados para una sociedad?
pues básicamente no tiene que ver con ofrecer razones en el sentido lógico del término, de una justificación lógica, sino el poder decir, oigan, estas prácticas ayudan al desarrollo de mi plan de vida y de aquellos que están en mi entorno, ¿sí? Ayuda a que yo me desarrolle y no afecto a los demás. Creo que esa sería la forma en la que se pudiera conciliar esos dos problemas. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, en el texto encontramos un párrafo donde se afirma, me voy a permitir leerlo, dice: habrá de procurar que las distintas culturas que conforman una comunidad política participen y traten de alcanzar un acuerdo en que las diversas formas de vida, sus valores e intereses sean tomados en cuenta y tolerados. ¿Cuáles serían los elementos o características que deban ser consideradas, que deban considerar esos acuerdos para los miembros de una comunidad en la que se pueda convivir desarrollando su plan de vida satisfactoriamente sin que se presente una cultura del miedo? Ok. Déjenme... El texto al que hace referencia el maestro Vargas es el libro de Pluralismo de Valores, Inconmensurabilidad, Globalización y Derechos Humanos, que es un libro que tengo en coautoría con la doctora Mónica Gómez, ¿sí? Y precisamente el capítulo al que hace referencia toma una idea muy importante de Luis Villoro, un filósofo mexicano que tendrá un par de años que falleció, donde dice, bueno, si nos es muy difícil mostrarle a otros por qué mi plan de vida es razonable, por qué permite desarrollar mis capacidades, por qué me permite ser un miembro productivo de mi comunidad, aunque en la comunidad de otros no sea considerado de la misma forma, dice Luis Villoro, algo que es importante, y tendrá con esto que dice sobre la exclusión, el poder mostrarle a otros cómo, si no me permiten hablar mi lengua materna, están excluyéndome, están dejándome fuera y es injusto, ¿sí? Será una forma en la que a lo mejor mi lengua me la permiten usar en todos lados, yo no tengo ningún problema, por eso no es un problema al que le haya prestado mucha atención. Pero si me lo presentas así y me dijeran, no, el día que voy a la escuela, en la escuela no me permiten hablar mi lengua, creo que sentiríamos ese sentimiento o seríamos empáticos con el otro de no poder compartir, o más bien compartiríamos sus razones de por qué algo que les impidiera usar su lengua materna en un ámbito como la escuela sería excluyente. Y creo que el miedo es una idea muy potente en el mismo sentido. Si te puedo mostrar cómo las acciones de otros me están causando miedo, pudieras compartir con otros la experiencia de injusticia de esas acciones que se están ejerciendo. Quizás esa sería... no está en el texto, lo pienso ahora que me lo comenta, sí. Que el miedo pudiera funcionar también, que es un sentimiento acerca del cual es a veces fácil ser empático. Sí. Muchas gracias. Bien, continuando con la siguiente pregunta, doctor. En su texto recupera la postura de Davidson respecto a que para poder resolver racionalmente los conflictos habría que prescindir de la idea de un marco conceptual. ¿Cómo es que sin un marco conceptual se podría establecer el diálogo y la discusión para llegar a la comprensión? En este mismo sentido, cuando se trata de la interrelación entre docentes y alumnos, ¿cuál sería su recomendación
para hacer posibles innovaciones conceptuales, lingüísticas y de la organización social para llegar a alcanzar algunos acuerdos? Muy bien. Si bien no consideramos una diferente cultura, por ejemplo, nosotros de nuestros jóvenes o de aquellos más jóvenes en nuestra comunidad, creo que algo que se muestra y se ha mostrado de manera constante es que aquellos más jóvenes tienen en este momento valores distintos, tienen intereses distintos que aquellas generaciones que los antecedieron, ¿sí? Esto no invalida ninguno de esos valores, ¿sí? La discusión de los millennials, por ejemplo, está ahorita en todos lados. Que ya no sea un objetivo laboral de los jóvenes trabajar 35 años en una empresa para después jubilarse, no tiene por qué estar bien o estar mal. No está en los intereses de esa generación, y eso hace que nuestro marco conceptual de valores, intereses, de cómo concebimos el mundo, es decir, quienes son nativos digitales conciben el mundo totalmente diferente que aquellos que no son nativos digitales. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, en efecto. Y no es que uno posea la verdad y el otro no, ¿sí? Pero estos marcos conceptuales, Davidson dice, no existen. Se tienen que poner de acuerdo y solo hay una forma correcta de entender el mundo. A mí me parece que esa opinión no ayuda a la discusión porque no, nos tenemos que poner de acuerdo y el mundo es como lo entienden los millennials o es como lo entienden los más viejos. No, es nuevamente decir, la cultura occidental entendió el mundo correctamente, su ciencia conceptualizó el mundo correctamente y todos los demás están perdiendo su tiempo. No, es una forma intolerante a otras visiones del mundo. Y lo mismo sucedería respecto a aquellos más jóvenes. Entonces sería o es un ejercicio bien importante el poder atender a esos valores y nuevamente como ciudadanos todos, ¿sí? Poder llamar a discusión estos valores para que poder alcanzar acuerdos. Y estoy de acuerdo contigo que se requieren innovaciones para poder estrechar esos lazos. El poder tender puentes requiere de innovaciones lingüísticas, conceptuales, prácticas, de todo tipo. Gracias, doctor. Muy bien. Pues cuando se afirma que una práctica no puede ser justificada en los términos de la propia perspectiva cultural, que tiene relación con lo que acaba de explicar, doctor, no tiene por qué ser tolerada por los miembros de una cultura ni por los demás. Sin embargo, ¿cómo se podría explicar lo que estamos viviendo en la Ciudad de México con la movilidad de las manifestaciones sociales que afecta el desempeño cotidiano del otro? Muy bien. Creo que habría puntos en los que no podemos... El tener marcos conceptuales diferentes no abre un relativismo respecto a lo que esté bien o esté mal, ¿sí? Simplemente lo hace respecto a ciertos marcos culturales, por ejemplo, lo hace respecto a ciertas referentes de nuestros valores y nuestras creencias, ¿sí? Cuando hay algo que no es aceptable, ¿sí? Pongamos el caso de la no participación de la mujer en nuestra sociedad,
¿sí? La no participación en todos los ámbitos de la vida política, cosa otra vez, de contar la participación de mujeres en las cámaras, es grave, y eso se tiene que cambiar. Y no podemos decir por eso, o que nuestra justificación sea, no, pues es que eso es cultura machista y nos viene de muy viejo, y pues así tiene que quedarse, no es parte de nuestra tradición. No, los propios individuos de una comunidad saben que es un comportamiento que no podemos tolerar. Entonces, bueno, ahí, si lo planteamos en términos de una democracia deliberativa, quienes estuvieran interesados en mantener una práctica que no convence estoy seguro que a las mujeres no les es satisfactoria, tendría que decirnos por qué y cómo nos beneficia como comunidad, ¿sí? Y ahí estoy seguro que las razones estarían del lado de eliminar esas prácticas, ¿sí? La tolerancia a esas prácticas no pudiera ser justificada, ¿sí? Como no lo es, y tiene que ir cambiando respecto a muchas cosas que vamos efectivamente cambiando, ¿no? La aparición de derechos de los animales, por ejemplo. Hace 20 años no los podíamos ni conceptualizar. Hoy en día los tenemos ya puestos en la forma de ley. Y ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, esto que mencionaba, sobre las manifestaciones? ¿Qué hago cuando los intereses de alguien transgreden los de alguien más? ¿Cómo dialogamos sobre eso? Porque cada quien va a decir, no, pues el que se tiene que amolar eres tú. Bueno, esa es la peor manera de dialogar, ¿no? No hay diálogo. No hay diálogo, exactamente. Por definición sería la conclusión de un diálogo. Habría que, o es necesario que, como decíamos hace rato, transmitir al otro la experiencia de exclusión que estoy sufriendo. Quienes están en una marcha nos pudieran decir, bueno, esto es lo que está pasando, estoy siendo excluido de estos beneficios que están recibiendo los demás, y por tanto necesito que se me haga caso, ¿sí? Y por otro lado, quienes no están participando en una marcha y tienen problemas de movilidad, tendrían que poder decir, oye, yo estoy siendo dañado también por no poder llegar, en casos más extremos, a un hospital, a mi trabajo, a mi escuela. Aquí el asunto es que ese daño, como exponía hace un momento, tiene que ser distribuido equitativamente, ¿sí? Estoy seguro que ya a la hora de analizar la equidad de ese daño, habrá marchas de las que tengamos que decir, no, sí, claro, marchen, yo veo cómo le hago, y habrá otras que digamos, oigan, no nos podemos poner de acuerdo en otras formas para que sean escuchadas esos reclamos, pero la verdad es que tenemos ahí dos cosas. En efecto, una sociedad sumamente inequitativa que no distribuye bien sus daños. Los daños los recibe la mayoría de la población y los beneficios solamente unos cuantos. Entonces, nuestro sistema de diálogo no está siendo efectivo a la hora de distribuir daños y beneficios, ¿sí? Eso pasa, y aquí se vuelve la serpiente a morder la cola, por participación, necesaria mayor participación política por parte de todos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, siguiendo en esta misma línea, doctor, sabemos que no hay recetas. Sin embargo, como docentes nos preocupa justamente cómo abordar estos temas en el aula.
a fin de propiciar a través de la enseñanza de la filosofía ese interés por cooperar con los otros y llegar a acuerdos y encaminarnos hacia la construcción de esa ciudadanía y la no violencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos haría, doctor? O sea, ¿cómo abordar esto justamente? Muy bien. Creo que en este punto es bien importante tender puentes. Creo que estamos en un momento muy interesante respecto a eso, la inconmensurabilidad de los valores de aquellos más jóvenes en nuestra sociedad, que hace que lo que se pueda enseñar por parte de quienes son mayores en ocasiones no hace mucho sentido, ¿sí? Pudiera no ser significativo el aprendizaje que se está realizando, ¿sí? Pero cómo tender esos puentes que estrechen esa relación. Creo que todo profesor que ha estado frente a grupo entiende esa situación, que necesita poder llegar a sus estudiantes. Y bueno, creo que este es uno de los puntos donde la enseñanza de las humanidades en la educación técnica sobre todo es importantísima, ¿sí? El estudiante, la estudiante tiene que poder establecer un propio sentido de vida, de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy planeando hacer, sin que ese sentido de vida se lo querramos ofrecer nosotros, ¿no? El sentido de la vida creo que es una exploración que dura toda la vida, pero es muy importante que quienes están enseñando humanidades puedan aportar en ese sentido, ¿sí? Por otro lado, el poder poner en la educación un tema central como la igualdad de los ciudadanos y la valía de cada uno de ellos. Y en ese sentido, creo que es bien importante, por ejemplo, ofrecer con la educación actividades que tengan resultados palpables en el corto y mediano plazo, ¿sí? Una nueva habilidad, un estudiante que adquiere una nueva habilidad para hacer algo, no solamente le es muy gratificante, sino que ayuda a que se refleje él mismo en esa actividad, que se dé cuenta de su propia valía a través de esa nueva actividad que ha podido desarrollar. Y no solamente las habilidades, los productos que se llegan a tener. Por eso es tan importante que el estudiante pueda ver su trabajo reflejado en ciertos productos, escribir y publicar algo, ver publicado el nombre de uno en una gaceta en algún lado es muy gratificante para el estudiante. Ayudar con ese tipo de actividades que permitan que el propio sentido de vida, el propio sentido de valía quede presente y sea palpable para el estudiante y para su propia comunidad. Claro. Gracias, doctor. Doctor Adalberto, ¿es posible apostar por una política plural en términos de una educación o formación de valores en los jóvenes, enmarcados en este plano de la diversidad cultural o multicultural? Muy bien. Creo que por fuerza la educación hoy en día tiene que ser plural. Se requiere que la educación no nos trate a todos como iguales, ¿sí? Es necesario que la educación pueda atender a distintos sentidos de vida,
a distintas formas de entender el mundo para poder ser significativo. Si enseñamos igual en una comunidad urbana, en una comunidad aquí en la Ciudad de México, que en una comunidad rural, los aprendizajes pueden no ser significativos, ¿sí? Creo que es parte de los puntos muy discutidos de la reforma educativa en este momento, por ejemplo. Sí. ¿Cómo evaluar en una sociedad plural un solo examen o un solo tipo de examen para evaluar aprendizajes diferenciados en situaciones diferenciadas? Es muy complicado, ¿sí? Entonces, para hacer una educación plural tiene que ser significativa a esa diversidad, tiene que ser significativa para la pluralidad cultural, religiosa, lingüística que tenemos en México, ¿sí? En términos freirianos, creería yo que es importante que aporte al sentido de vida del estudiante y no replique lo que Freire llamaría en esta educación bancaria, que no replique el esquema de dominación que tenemos presente, ¿sí? Y bueno, nuevamente, que sea equitativa respecto a la participación que tengan hombres y mujeres en ese ámbito educativo. Sucede que México es un país equitativo respecto al acceso a la educación de hombres y mujeres en la educación básica, todavía a la educación media superior es más o menos equitativa, pero a la hora de hablar, por ejemplo, de educación tecnológica, empiezan a aparecer grandes diferencias que son importantes y afectan como sociedad. Si desde la elección vocacional tenemos ya carreras que son de mujeres y carreras que son de hombres, es que vamos a seguir haciendo esas distinciones que no están justificadas y otorgarán acceso a ciertos beneficios a unos y no a otros. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Se nos ha terminado? Pues hay una pregunta que me salta ahorita, y tiene que ver con este tópico que acabo de explicar. ¿Cómo explicar el término de inconmensurabilidad de valores morales en nuestros jóvenes estudiantes, en sus familias y en las instituciones educativas? Ok. Déjenme poner un ejemplo que está en el capítulo que revisamos para esta sesión, que es el que expone el doctor Guillermo Lariguet sobre Sartre, ¿sí? Él platica Sartre que recibió la visita de un alumno diciéndole: ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Esta es la Francia invadida por los nazis y el estudiante tiene su madre enferma en París y tiene que cuidarla, o bien puede unirse a la resistencia, ¿sí? Salir a Inglaterra para unirse a la resistencia y pelear la ocupación nazi, ¿sí? ¿Qué hacer? Y otra vez, aquí tenemos dos elecciones inconmensurables. Piensen que por lo difícil de la época no hay opciones intermedias, no es que pudiera dejar dinero para que alguien más pudiera cuidar a su mamá y irse a la resistencia. Sus opciones son diametralmente opuestas, lo que es un dilema trágico, ¿sí? Si haces una, la otra va a sufrir, ¿sí? Eso es la inconmensurabilidad.
el tener que, el no poder compatibilizar valores, no poder ponerlos en una escala y decir, cuidar a mi madre vale 9 y ir a defender a mi país vale 7. ¿Qué hacer? No hay ecuación, ¿sí? El término inconmensurabilidad viene de la geometría, ¿sí? Donde pi, precisamente no tenemos el valor de pi porque es